Buenas tardes, Dios nos bendiga. ¿Cómo le va? Aquí estamos otra vez para predicar la palabra. Aunque están cerradas las iglesias, Dios siempre da una salida para nosotros para que podamos predicar la palabra que es necesaria, más que nunca en estos tiempos tan difíciles. Así que hoy vamos a leer una palabra y ya le voy a decir el título para que vaya anotando los que tienen anotadores. Obedecer bajo la voluntad de Dios. Ese es el título. Obedecer bajo la voluntad de Dios. Y la palabra, vamos a comenzar, vamos a leer un poquito más hoy, en 1 Samuel capítulo 15 y el versículo 22 vamos a leer, inmediatamente vamos a leer, búsquelo usted si lo tiene la Biblia seguramente, a alguien trajo una Biblia, a lo mejor hay 5, hay una sola Biblia, pero bueno, también podemos leerla y escudriñarla. Vamos a leerla entonces así. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a cerrar por un momentito los ojos y vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús oramos, invocamos tu nombre y te damos toda la gloria a ti. Gracias por empezar a leer esta palabra. La hemos leído, empezamos a leerla, a escudriñarla, Señor, y que podamos entenderla. Cada uno de los que escuche esta palabra, que la podamos entender, que podamos guardarla bajo su Espíritu Santo. Señor, que esta palabra seguramente no va a volver a usted vacía, sino que va a dar fruto, fruto abundante, en estos tiempos y en todos los tiempos. Y ese fruto que sea para salvación. En el nombre de Jesús, sea bendita esta palabra, bendiga usted esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, acá dice que nosotros debemos obedecer mejor que hacer sacrificios. Mire, acá dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Entonces, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, qué importante es obedecer al que hizo los cielos y la tierra, el único Dios verdadero, y es bajo su voluntad. Cuando nosotros decimos que obedecemos a la palabra de Dios, esa es la voluntad de Dios. Entonces, qué bueno que empecemos nosotros hoy este mensaje, o reflexión, como usted quiera llamarlo, pero es una palabra para que nosotros seamos advertidos de dónde tenemos que corregirnos en nuestro andar acá en la tierra. Recuerde que nosotros estamos acá en la tierra. Los que conocen a Dios y han leído la palabra saben que nosotros no somos de este mundo, eso lo dijo el mismo Jesucristo, y nosotros lo sabemos, no somos de acá, nos tenemos que ir un día, y ese día, aunque usted no lo crea, algunos no lo creen, algunos no lo predican, pero está cercano. Lo que está pasando en el mundo nos está demostrando a nosotros que estas son las últimas señales, y están escritas, están profetizadas en las Sagradas Escrituras. Así que nosotros hoy vamos a hablar de que tenemos que obedecer. Capaz que nunca le obedecimos a Dios. Capaz que alguna vez le obedecimos y después dejamos de obedecerle. Pero hoy la palabra nos está advirtiendo que tenemos que obedecer a Dios. Porque es mejor para Dios que obedezcamos las palabras de Él, la voluntad de Él, antes que hacer cualquier sacrificio. Cualquier sacrificio que yo pueda hacer y que se hizo en el Antiguo Testamento, justamente en este tiempo, también que leímos,
Pero ahora Dios dice, es mejor que me obedezcan a mí a que hagan cualquier sacrificio. Entonces tenemos que hacerlo, no solamente con esta palabra. Yo quiero llevarlo ahora a Éxodo, en el capítulo 24, Éxodo, mire, el segundo libro de la Biblia, en el verso 7, vamos a ir a buscarlo, yo lo voy a buscar ahora, Éxodo 24, vamos a buscarla, usted búsquela, 24, y vamos a leer el 7. Moisés subió al monte Sinaí con los ancianos, con 70 ancianos y otros sacerdotes, subieron al monte porque Dios le iba a dar justamente algunas leyes que faltaban. Entonces cuando bajó Moisés, reunió al pueblo, y mire lo que dice el 7, y tomó el libro del pacto, lo leemos entonces, Éxodo 24, 7, y tomó el libro del pacto, Moisés, ¿no?, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Mire qué lindo. Ese Dios que dijo que estas son las leyes que van a regir a toda la humanidad, primero a Israel y a toda la humanidad, el pueblo dijo, haremos todas las cosas y obedeceremos. Ahora, yo les quiero decir que ese Dios que trató con ellos allá en el monte Sinaí es el mismo Dios de hoy, que hace que nosotros estemos predicando, creyendo, confiando, esperanzados en el poder de Él si obedecemos su voluntad. Mire qué lindo poder obedecer a ese Dios eterno, a ese Dios que es capaz de hacer muchas cosas que nosotros por ahí como seres humanos no podemos captar con nuestra mente. Pero mire que ese Dios es un Dios eterno. Y también podemos ver otro ejemplo. Yo quiero leer, me quedan 2 versículos, 3 versículos nada más, pero en Mateo capítulo 8, vamos a ir a Mateo, ayúdeme, búsquela usted también, Mateo capítulo 8, y vamos a leer 26 y 27. Vamos a leer entonces Mateo, le estoy diciendo 8. Bien, lo encontró. Yo ya lo encontré. Mateo 8, 26. Recuerden que Jesucristo subió a la barca con sus discípulos y hubo una tormenta allá en el mar y los discípulos y los que estaban en la barca se asustaron. Jesús ya estaba durmiendo y fueron a despertarlo. Pero vamos a leer el 26, mire. El 26 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, grande tranquilidad. Se aquietó el mar, el viento se serenó, porque Jesús le dio una orden. Ahora vea el 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En otra versión dice, ¿quién es este hombre que cuando manda al viento y manda a las aguas, le obedece? Es lo mismo. ¿Quién será este hombre, no? Que la naturaleza misma le obedece. Y usted sabe que cuando acá nosotros llueve, o neva, o corre viento, o hace frío, o hace calor, es porque obedece a lo que Dios le ha mandado. Nosotros decimos que es la naturaleza, y muchos dicen, es la naturaleza. Pero ¿quién manda la naturaleza? La naturaleza, la creación, obedece a Dios. Y acá está una muestra en la palabra. Pero si nosotros recordamos, recuerde cuando Noé estaba pidiendo a la gente que viniera a la barca porque se tenían que salvar, y mire los animalitos cómo obedecieron a Dios. Nadie les dijo, pero solitos empezaron a llegar y se metieron a la barca. Y ellos se salvaron. Y los que le obedecieron, Noé y su familia, 8 personas nada más. Entonces,
Obedecer es mejor. Obedecer a Dios es mejor. Ahora, yo no voy a traer este tiempo tan difícil que estamos viviendo en todo el mundo. Y tenemos que obedecer. Hay muchos que no están obedeciendo, es verdad. Yo veía las noticias y es cierto que muchos no lo hacen. Pero seguramente que ni siquiera a Dios pueden obedecer. No pueden obedecer una orden o un precepto o un dictamen de un país, de un presidente o de un intendente. Nosotros tenemos que hacerlo primero porque obedecemos a Dios primero. Vamos a aclararlo esto. Si nosotros somos obedientes de Dios, podemos obedecer estas leyes terrenales que por ahí nos parecen medias difíciles de entender o de cumplir. Pero si nosotros obedecemos a Dios, obedecer acá no nos va a costar mucho, pero si obedecemos a Dios. Pero cuando se trata de lo espiritual, para salvarnos, para tener el favor de Dios, que está en la palabra, tenemos que obedecer primero a Dios. Primero a Dios. Y yo les voy a llevar una palabra, que es lo último que vamos a leer, que está en Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 5, ayúdeme a encontrarlo, búsquelo usted también. Hechos capítulo 5, y vamos a leer el verso 28 y el 29. Vamos a leerlo entonces, dice así. Hechos capítulo 5, 28 dice: pero antes le voy a dar un panorama de lo que estaba pasando. El apóstol Pedro con el apóstol Juan habían sanado a un hombre cojo de toda la vida y lo habían hecho en el nombre de Jesús. Entonces el sacerdote los mandó presos y les prohibió después que hablaran o enseñaran o hicieran cualquier cosa en el nombre de Jesús. Entonces, como no encontraron ninguna otra cosa, los dejaron libres. Pero después de ellos siguieron haciendo milagros, no solamente ellos, sino que Dios hacía, o el Espíritu Santo a través de ellos, del apóstol Pedro y el apóstol Juan. Siguieron haciendo en el nombre de Jesús. Entonces después los metieron presos de vuelta, cayeron en la cárcel de vuelta. Pero resulta que a la noche vino un ángel del Señor. Ay, qué lindo tener fe, ¿no? Porque hay ángeles que nos cuidan, ángeles que están acá ahora, que están en su casa, que lo cuidan. Vino un ángel del Señor y les abrió las puertas y quedaron libres. Y al otro día de la mañana, el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron al templo, a la sinagoga, a la iglesia, y empezaron y siguieron enseñando, predicando en el nombre de Jesús. Entonces cuando fueron a buscarlos a ellos para llevarlos al concilio, frente al sumo sacerdote, encontraron que no estaban ellos, pero la cárcel estaba cerrada. Pero cuando se enteraron que estaban predicando en el templo, los fueron a buscar y lo trajeron. Y entonces ahí sí, el sumo sacerdote les va a decir esto que vamos a leer. 28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, en el nombre de Jesús, por supuesto. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Jesucristo, claro. Los reprendieron, un reto, ¿no? Pero mira el 29, acá está lo mejor para nosotros. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Qué maravilla! Y esto está escrito, y esto está en la palabra, y yo lo tengo que escuchar, y yo lo tengo que obedecer. Tengo que obedecer primero al Dios que hizo los cielos y la tierra. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque si yo no obedezco a Dios, difícilmente obedezca a un hombre. A nosotros, antes de conocer a Dios, nos costó obedecer a un patrón, a un padre, a una madre, a alguien
que tenía autoridad, nos costó obedecer, porque no teníamos esa obediencia delante de Dios. Pero hoy en estos tiempos nosotros tenemos que recapacitar, tenemos que obedecer al único que tiene la buena voluntad, agradable y perfecta en su palabra. Hoy nosotros estamos escuchando este mensaje y muchos se preguntarán, ¿cómo hago para obedecer primero a Dios? Consúltele siempre. El jefe de la familia o la madre, los padres, los que están a cargo de una familia, son los que tienen que buscar primero a Dios y obedecer en su palabra. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo en la iglesia. Si voy yo a algún lado, bueno, ahora no salimos, pero cuando salíamos y vamos a volver a salir, tenemos que encomendarnos a obedecer, orar para que Dios nos proteja, porque Él quiere que nos protejamos. Él quiere que obedezcamos, que dependamos de Él, que no dependamos de nosotros mismos, porque ya lo hicimos mucho tiempo y no nos fue bien. Y más en este tiempo nosotros tenemos que obedecer lo que Dios ha puesto en su santa palabra, que es la voluntad de Él. Este sería el mensaje, esta sería la palabra, pero me gustaría entender las personas que no tienen a Jesús en su corazón y que a lo mejor se estarán preguntando, yo quisiera empezar a obedecer a ese Dios, porque me cuesta obedecer dentro de mi familia, dentro de una sociedad, dentro de una pandemia, me cuesta. Pero Dios hoy está dando una gran oportunidad. Para el que no lo conoce y para aquel que dijo, algún día voy a ir, algún día te voy a acompañar, se lo dijo a la esposa, o se lo dijo al esposo, o se lo dijo al hijo, o se lo dijo al abuelo. Porque los que conocen a Dios sabemos que lo mejor está en la obediencia a Dios. Por eso le voy a dar una oportunidad, yo voy a orar, y si hay alguien que necesita reconciliarse con Dios, que se alejó un tiempo, o se alejó mucho tiempo y hoy quiere comenzar a obedecer a Dios, quiere tener a Jesucristo en su vida. Acuérdense que nosotros somos templos del Espíritu Santo, somos templos de Dios. Dios nos hizo a nosotros, Él nos formó, somos de Él y Él quiere habitar en este cuerpo, en ese cuerpo. Así que yo le voy a invitar, el que no conoce a Dios y quiere recibirlo esta noche, y el que se quiere reconciliar, quiere volver, vamos a hacer una oración. Si hay una joven, un joven, una señora, un señor, un anciano que quiere hacerlo, puede repetir conmigo. Diga así, Señor Jesús. Dígalo en silencio o con voz, como quiera. Pero diga, Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, por perdonar todos mis pecados a través de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y repita ahora, Señor Jesús, gracias por limpiar mis pecados. Y diga así, Señor Jesús, su sangre limpió mis pecados. Si hay una persona que quiere reconciliarse, dígale, Señor Jesucristo, perdóname, porque me alejé de ti. Usted sabe que en esta oportunidad yo puedo decirle que hay personas que se han alejado de Dios creyendo que están cerca de Él, pero no están cerca de Él,
porque se han alejado, porque lo han dejado, engañados inocentemente por una falsa doctrina. Pero hoy Jesucristo les da la oportunidad para que usted diga: Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, perdóname, quiero volver a obedecerte a ti. Dígalo: perdóname, quiero obedecerte a ti, quiero volver a ti, que tu Espíritu Santo esté conmigo hasta el fin de los tiempos. Señor, gracias por eso. Si usted repitió eso, puede llamar a esta iglesia, puede llamar donde sea, pero vaya a un lugar donde se hable de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que tenemos un Dios triuno, que Cristo viene, que hay una tribulación que va a venir después que la iglesia se vaya. Estas señales, yo le decía a usted, que son las últimas quizás señales fuertes, ¿no? Porque como está pasando en todo el mundo, esto es una señal para que toda la humanidad se vuelva y diga: ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está el favor de Dios? Yo nunca lo quise escuchar, pero hoy lo quiero escuchar. Nunca quise obedecer, pero hoy quiero obedecer. Porque pronto la iglesia está por volar a los cielos. Y aunque muchos no lo crean, y aún los mismos hijos de Dios a veces no lo predican porque no lo están creyendo, pero esto va a suceder, y Dios dijo que no va a avisar, solamente va a dar señales, y las señales ya están. Él va a venir como ladrón en la noche y se va a llevar a su iglesia. Y estas señales que nosotros estamos viendo en estos tiempos ya están todas cumpliéndose. No es que se van a cumplir y que están escritas y dijimos se van a cumplir, ya se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Así que qué bueno es obedecer a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Si usted lo hizo, bienaventurado será. Dios me los bendiga. Estaremos viéndonos el domingo que viene, pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a orar por esta palabra que hemos leído. Acompáñeme, cierre sus ojos, póngase de pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, invocamos tu nombre y te damos toda la gloria y la honra a ti. Gracias por esta palabra que hemos leído, que hemos escuchado, que hemos escudriñado. Señor, que hayas podido entender, guiados por su Espíritu Santo, y que esta palabra la podamos guardar, que a lo mejor la podamos leer en la semana, que podamos preguntar a aquellos que conocen la palabra, preguntar por qué la palabra dice tal y tal cosa, y por qué el pastor dijo esto. Ojalá pudiéramos seguir mirando esta palabra. Señor, gracias, la hemos recibido, sea su bendición. Nos cubrimos, repita esto, nos cubrimos con la sangre preciosa de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Diga así: cubrimos nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra nación, la tierra toda. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Dios me lo bendiga.